Hola a todos, a continuación vamos a exponer acerca de la replicación del ADN. El grupo está compuesto por John Steven Quintero, Víctor Manuel Náñez, Joan Eduardo Padilla, Jean-Pierre Leguizamón y quien habla Karen Graciela Carrillo. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es John Steven Quintero Chacón. El tema que nos correspondió fue la replicación del ADN. Es una unidad básica de información de los seres vivos en el gen, definido en células eucariotas como un segmento de ADN que lleva la información necesaria para la síntesis de una proteína o de un ARN. El ADN está constituido por nucleótidos, los cuales están formados de tres componentes químicos básicos: un ácido fosfórico, una desoxirribosa y una de las cuatro bases nitrogenadas que puede tener el ADN. Estas son adeína, timina, citosina y guanina. La replicación es el proceso mediante el cual la molécula de un ADN es duplicada y obtiene dos moléculas de ADN. Los mecanismos de replicación son importantes para el ciclo celular, pues sin ellos sería imposible obtener células idénticas en la mitosis. Entre otros casos está la replicación, transcripción y traducción. Muy bien, ahora vamos a hablar de las características de la replicación del ADN. La replicación del ADN tiene tres características generales. Primero, es semiconservativa. Esto quiere decir que a la hora de replicarse una molécula de ADN original, una cadena, conserva una hélice de la cadena progenitora y una hélice nueva. Como pueden observar acá, la de color azul es de la original, mientras que la roja pues es la que se genera, sintetiza nueva. Así ocurre en el proceso de replicación del ADN. Por esto es semiconservativa, porque se conserva parte, o sea en este caso la mitad pues del ADN original. Muy bien, como segunda característica tenemos que la replicación del ADN es bidireccional. Esto quiere decir que se va a realizar, en este caso tenemos un replicón, que es cuando se está comenzando a replicar la cadena de ADN. Entonces este proceso se hace en ambas direcciones, lo que hace que pues sea mucho más rápido la replicación del ADN. Por eso es bidireccional, ya que se realiza en ambos sentidos. Muy bien, ahora tenemos la replicación del ADN. En la tercera característica tenemos que es semidescontinua. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de que se está realizando el proceso de replicación tenemos dos tipos de hebras. Una hebra continua, que es esta, la que está la línea completa, y esta se copia de manera isofacta, se sintetiza de forma directa. Seguida de ella tenemos una hebra que se sintetiza por fragmentos y se le conoce como hebra rezagada. Esta hebra rezagada y estos fragmentos que hacen parte de la hebra rezagada se conocen como los fragmentos de Ozaki. Ozaki fue la persona que descubrió esto en la replicación del ADN. Entonces podemos observar que se replica una hebra continua, sigue una hebra rezagada, hebra continua y hebra rezagada, y así se realiza de forma bidireccional, como había dicho anteriormente, en cada réplico al momento de que se realiza la replicación del ADN. Muy buenas noches, mi nombre es Joan Paella y yo hablaré sobre las enzimas que participan en la replicación. Bien, como primera tenemos las ADN polimerasas. Estas están subdivididas en ADN polimerasas 1, 2 y 3, cada una encargada de una función diferente. En este caso, las polimerasas 1 y 2 se encargan de acoplar nucleótidos, que van pues unidos a cada cadena molde según su criterio de complementariedad. Al final de este proceso se crearán dos moléculas idénticas y semiconservativas, ya que cada una llevará una hebrea original y una hebrea nueva. Bien, otras enzimas que participan en el proceso de replicación. Como primer lugar tenemos las helicasas. Estas enzimas separan las dos cadenas de la molécula de ADN parental. La desplazan a lo largo de la molécula de ADN y eliminan los enlaces de las cadenas que consumen el proceso de ATP. En segundo lugar tenemos las topoisomerasas, que son enzimas que desenrollan el ADN y lo relajan. En este existen cuatro tipos de topoisomerasas, desde la 1 hasta la 4, al igual que las polimerasas.
Estas actúan pues eliminando superenrollamientos negativos según su nivel de complementariedad. En tercer lugar tenemos proteínas fijadoras de ADN, que como su nombre le dice son proteínas que estabilizan cadenas separadas uniéndose a ellas. En cuarto lugar tenemos las primasas, que son enzimas que sintetizan el cebador. Estas suelen ser pues un corto fragmento de ARN. Será necesario para que pueda comenzar el ADN polimerasa número 3. Y por último, pues no aparecen las diapositivas, tenemos las ADN ligasas, que son enzimas que se encargan de unir trozos formados de la cadena. Muchas gracias. Ahora vamos a ver las fases del proceso de replicación del ADN. Recordemos que el ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas que forman una doble hélice. Entonces, esta fase de iniciación consiste en la separación de las dos cadenas gracias al rompimiento de los puentes de hidrógeno. Así como podemos observar en pantalla, lo que va sucediendo es que se van rompiendo esas bases complementarias de las dos cadenas, y eso es gracias a la enzima helicasa. Por tanto, la doble hélice se separa y forma la horquilla de replicación, que es lo que vemos en la imagen en la pantalla. Viene ahora la segunda fase, la fase de elongación, que consiste en la formación del cebador, es decir, en una secuencia corta de ARN y en la síntesis de la cadena de ADN. Entonces se formaron de esa separación dos cadenas, la cadena rezagada y la cadena continua, y ambas se van a desarrollar de manera distinta. La primera cadena, la continua, requiere de una enzima llamada primasa, que es la que va a formar el cebador, es decir, esa pequeña secuencia de ARN, y luego la otra enzima, la polimerasa 3, es quien va formando y va ubicando los nucleótidos, es decir, citosina, guanina, por toda la cadena. En la rezagada va a ocurrir de una manera distinta, entonces viene la enzima primasa e inicia ese proceso, forma el cebador para que la polimerasa forme y posicione un pequeño grupo solamente de nucleótidos, y luego se repite el procedimiento. Otra vez viene la primasa y luego la polimerasa. Entonces la diferencia en la continua es que se necesita un cebador y en la otra se necesitan varios cebadores. Recordemos que la cadena rezagada queda con varios cebadores, es decir, varios segmentos de secuencia de ARN, y la cadena continua queda solamente con uno. En esta última fase, en la fase de terminación, lo que ocurre es que una enzima elimina los segmentos del cebador en las dos cadenas y la otra enzima polimerasa 1 lo rellena con nucleótidos. Luego la ADN ligasa une cada uno de esos fragmentos en ambas cadenas para que no se vean trozos, para que no queden trozos de estos nucleótidos. De esta manera se crean dos ADN idénticos a partir de uno. Luego otra enzima ayuda finalmente ya en el proceso de enrollamiento de estas cadenas. Entonces en esto se basa básicamente este proceso de replicación de ADN. A partir de una cadena molde se sintetizó una cadena complementaria. Buenas tardes, mi nombre es Félix Lagardes y hoy voy a hablar sobre la replicación de las células eucariotas. Bueno, primeramente podemos decir de que las células de ADN en las células eucariotas son de una magnitud mucho más grande, y esto es más complicado debido a que el proceso de replicación es mucho más difícil. Los principios de la replicación son secuencias más grandes. Damos un ejemplo en levaduras, que son unos 400 pares de bases que se muestran en diversos puntos de vista de los cromosomas. La rapidez de movimiento de la hornilla de replicación es de unos 50 nucleótidos por segundo, y una rapidez subjetiva que es considerablemente baja si es que comparamos con las procariotas, que estas son 10 veces más rápidas. La existencia de diversas hornillas de replicación acelera este proceso y la posibilita que la replicación de eucariotas se desarrolle a velocidades más grandes, por ejemplo en las procariotas. Los fragmentos de la Okazaki en el ADN son más cortos, principalmente tienen que ver dentro de 135 nucleótidos, ya que la hornilla de replicación se mueve muy lento. El proceso de replicación ADN se acompaña por el proceso de la síntesis de historias. Bueno, esto es debido a que cada periodo de replicación no únicamente es la
duplicación del ADN, sino que también se duplica las historias. Eso es todo, muchas gracias.